Bien. Entonces, yo escribí el conjunto de las partes que habíamos trabajado hace un rato. Y estaba explicando que la contención de conjuntos tiene algunas propiedades que son parecidas al menor o igual en los números naturales, por ejemplo. ¿Está bien? Piensen en el orden de los números, naturales. ¿Qué pasa en los números naturales? Todo número es menor o igual que sí mismo, ¿no? Después, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A es igual a B. Podría ser también en los reales, pero les digo los naturales por decir. Y después si tienen A menor o igual que B y B menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Estas tres propiedades que tiene, que todo elemento es menor o igual que sí mismo, que si hay dos que fueran menores iguales, para un lado y para el otro, es porque son iguales. Si después esta se llama transitiva, ¿no? Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Entonces, la relación de contención tiene las mismas propiedades que yo estoy borrando ahora, que tiene el orden usual en los números naturales. ¿Y qué son esas propiedades? Si X, todo X está contenido en X. X estuviera contenido en Y, e Y contenido en X, entonces X es igual a Y. Propiedad fundamental para nosotros cuando tenemos que demostrar igualdad de conjuntos. Probamos que se contienen mutuamente, entonces son iguales. Y si son iguales, se contienen mutuamente. Pero ahora me importa destacar para allá. Y después tenemos que si X está contenido en Y, e Y está contenido en un Z, conjuntos, entonces X está contenido en Z. Es decir, que la propiedad de contención verifica estas tres propiedades, que son las propiedades que caracterizan un orden. Por lo tanto, cuando tengamos un conjunto contenido en otro, vamos a dibujarlo de esta manera. Una flecha que vaya de X hacia Y. ¿No? Es la manera que se tiene de dibujar conjuntos ordenados. Nosotros muchas veces, como los números estamos habituados a dibujarlos sobre la recta, lo dibujamos así, ¿no es cierto? Acá tenemos el 0, el 1, el 2, etc. Pero si lo pensara como conjunto ordenado, lo natural, vaya la redundancia, sería escribir los números naturales de esta manera. Bien. Ahora, los conjuntos ordenados no siempre van a tener que pasar exactamente como pasan los naturales, que dados dos conjuntos, uno queda siempre abajo del otro. Puede que no estén en relación, decimos. Es decir, puede ser que haya algún conjunto que no esté relacionado con otro. Y eso lo vamos a ver ahora inmediatamente en este dibujo del conjunto de las partes. El conjunto de las partes no solamente sirve como ejemplo de álgebra de Boole, sino que sirve también como ejemplo de conjunto ordenado. ¿Por qué? Bueno, porque hay una relación que en nuestra materia no nos interesa demasiado, pero que el álgebra de Boole siempre va a ser un conjunto ordenado, y que todo conjunto ordenado se le puede definir sobre ella un álgebra de Boole. Bueno, entonces, ¿cuál es el conjunto que está contenido en todos los conjuntos? Les pregunto a ustedes. ¿Hay algún conjunto que está contenido en cualquier conjunto? Vacío. El vacío. Entonces el vacío va a quedar dibujadito acá abajo. Del vacío van a salir flechas hacia los conjuntos que contienen el vacío por primera vez. ¿Qué quiero decir con esto?
por ejemplo, yo voy de acá, va a salir una flechita hacia el conjunto unitario 1. Va a salir una flechita hacia el conjunto unitario 4 y otra flechita hacia el conjunto unitario 5. ¿Está bien? Y después, si ustedes unen el 1 con el 4, van a generar, ¿no es cierto?, el 1, 4. Entonces, el 1 está contenido en el 1 y el 4 también está contenido en el 1, 4. Entonces, de acá va a salir una flecha y de acá va a salir otra flecha hacia el binario 1, 4. También es cierto que si ustedes unen el 4 con el unitario 5, generan el conjunto 4, 5. Y el 1 está contenido en este, perdón, el 4 está contenido en este y el 5 también. Entonces de acá a acá también van a salir flechas que vienen al 4, 5. ¿Está bien? Fíjense que yo no dibujé una flecha del vacío hasta el 1, 4, ni otra flecha del vacío hasta el 1, 5. Porque se supone que si tengo un caminito, entonces ya lo logré. ¿Qué me falta? Me falta el binario 1, 5. Profe, entonces si demostrás con los unitarios, no es necesario ir mostrando con cada uno, ¿no? Claro. O sea, con cada Un par. caminito ya voy a llegar. Entonces acá pondríamos el 1, 5. Voy a correr el nombre que tiene este nodo, 1, 5. Y vas a ir por el 1 o por el 5. Esto es un dibujo que uno necesita mirarlo como tridimensional. Y después, todos, si uno, el 1, el 4 y el 5, voy a llegar al conjunto más grande, que es el 1, 4, 5. Entonces, el vacío tiene un camino que va al 1, después con ese camino voy acá y con ese camino voy acá. Es decir, si hay un camino entre uno y otro, quiere decir que el conjunto está contenido. Fíjense que el 1 y el 4, entre ellos no hay ninguna relación de contención. Entre el 4 y el 5 tampoco. Entre el 1, 5, entre el 1, 5 y el 4, 5 no hay relación de contención. Tienen intersección, pero relación de contención no hay. ¿Dónde encuentran la intersección? En el dibujo. Si ustedes bajan, por ejemplo, del 1, 4 al 1, 5, se van a encontrar con esta flecha y con esta flecha lo llevan a la intersección. Si hacen de este 4, 5 y 1, 5, bajan por las dos flechas, lo llevan a la intersección. Si bajan, por ejemplo, del unitario 4 y el unitario 5, bajan por las flechas que llegaron a ellos, llegan al vacío. Si del 4, 5 y el 1 hay que hacer, por ejemplo, tienen dos posibilidades. O bajan por acá y acá, o bajan por acá y acá. ¿Está bien? Y la intersección del 1 con el 4, 5 es el vacío. Entonces, este sería el dibujo de un álgebra de Boole. Fíjense que, ¿qué habíamos charlado acá? Habíamos charlado que las operaciones eran cerradas, etcétera, etcétera, que después la intersección de todo conjunto con el vacío me daba vacío. Se refleja eso en el dibujo. Y que el vacío era, como está contenido en todos, es el más chico. Y yo les dije, el vacío, por esta propiedad, significa que es el más chico de todos. Porque la intersección de dos conjuntos siempre está contenida en X y está contenida en el vacío. Entonces, todo X, cuando lo interseco con el vacío, al darme el vacío, está significando de alguna manera que el vacío es el conjunto más chico de todos. Y después, que el H
sea el más grande, eso se ve reflejado en esta propiedad, que todo X unido con H no me permite pasarme de H. Eso quiere decir que el H es el elemento más grande. Se los traga a todos mediante la unión. ¿No? Acuérdense que la unión siempre es, entre comillas, más grande de cada uno de los que se está haciendo la unión. ¿No? ¿Se acuerdan que la unión de dos conjuntos contiene a cada uno de los que están fabricando la unión? Entonces la unión, por lo que dijimos, que íbamos a decir que un conjunto era más grande que otro si es que estaba contenido, entonces el X, cualquier X está contenido en este H, entonces todos son más chicos que H. Y el vacío es el más chico de todos. Bueno, eso se ve reflejado en este dibujo. Este es un diagrama de Hasse para el conjunto de partes de acuerdo a la contención. Pero también este diagrama nos da las propiedades que tiene el conjunto de partes con respecto a la unión, intersección y complemento. ¿Qué es el complemento? Fíjense que entre el 1, por ejemplo, destaco el 1, no hay ninguna flecha que ligue al 1 con el 4, 5. Es decir, el conjunto unitario 1 y el 4, 5 no tienen ningún camino entre sí. Porque si yo salgo del 1, para abajo voy al vacío. Si salgo del 1 para arriba, llego al 1, 5, y del 1, 5 al 4, 5 no hay ninguna flecha. Del 1 llego al 1, 4, y no puedo llegar al 4, 5. Entonces, en el dibujo se ve que el 1 y el 4, 5 no tienen posibilidad de caminito. Y acuérdense que tener un caminito quiere decir que un conjunto esté contenido en otro. También es cierto que el 1 no está contenido, el 1 no está contenido acá. Pero el conjunto más grande que no tiene ligazón con el 1 es el 4, 5. Y este es su complemento. ¿No? Por ejemplo, el complemento del 1, 5, ¿cuál va a ser? Y bueno, el conjunto más grande que no tiene camino con él. Y el conjunto más grande es el 4. ¿No? Porque del 1, 5 se vienen al 1, del 1, 5 se vienen al 5. Pero con el 4 no hay camino posible. Entonces, también en el dibujo se ve quiénes son los complementos. Fíjense que si ahora tomaran, por ejemplo, el 1, 4, ¿está bien? El 1, 4, ¿con quién no hay camino posible? ¿Con el 1, 5 no hay camino posible? Sí, porque fíjense que hay uno bajando. Si bajan, llegan al 1, si bajan, llegan al 1. O sea que el 1, 4 y el 1, 5 tienen un camino. Aunque lo hagan al revés, ¿sí? En cambio, entre el 1 y 4, con el que nunca se van a encontrar es con el unitario 5. Porque ustedes pueden venir acá y nunca van a llegar al 5. Bien, entonces, este es el dibujo de una álgebra de Boole. Que lo que me importa destacar es el dibujito que tienen. Abajo tienen el vacío y arriba de todo tienen el H. Eso va a pasar siempre en el álgebra de Boole de las partes. Acá van a estar los conjuntos unitarios, después estarán los binarios, después estarán los ternarios y así siguiendo, y el último va a ser el H. Cualquier álgebra de Boole de partes tiene esta estructura. ¿No? Abajo está todo el vacío y arriba está el H. Bueno, eso y las propiedades son lo que se generaliza. No solo el dibujo es una anécdota después de todo, pero es lo que me importa que piensen cómo es el dibujo de una álgebra de Boole. Abajo de todo está el vacío, que es el neutro para la unión. Por arriba de todo está el H, que es el neutro para la intersección. Es decir, son elementos destacados adentro de una álgebra de Boole. Son el más chico de todos y el más grande de todos. El más chico de todos está abajo y el más grande está arriba. Bueno, entonces ahora vamos a
rescatar estas propiedades importantes, pero ahora para un conjunto B cualquiera, vamos a ver cómo definimos un álgebra de Boole. Entonces, un álgebra de Boole va a ser un conjunto B donde viven los elementos, una operación que es parecida a la disyunción, una operación como la conjunción. En el contexto de álgebra de Boole, esto se lo llama supremo, a esta se la llama ínfimo, otra que escribimos como una C que se llama complemento, un elemento distinguido 0 y otro elemento distinguido que se llama 1. Entonces, estas dos operaciones, supremo e ínfimo, son binarias. ¿Qué quiere decir? Que se aplican a dos elementos. Y están definidas siempre. ¿Qué quiere decir que siempre? Es decir, que si A pertenece a B y B también pertenece a B, existe A supremo B y pertenece a B. Es decir, que las tienen que ser cerradas. Y también existe el ínfimo y pertenece a B. Es decir, la operación de ínfimo es cerrada. Y después, para acá, y aparte se aplican en teoría a dos elementos, o sea que se llaman operaciones binarias o leyes binarias. Y después, cada elemento tiene su complemento. Dado un elemento cualquiera, tiene su complemento. Es decir, esta es una operación unaria. Y estas serían elementos que pertenecen a B, pero que son especiales. Les vamos a hacer cumplir algunas propiedades especiales. Todo este conjunto de cosas, digamos, que es un conjunto, operación, 3 operaciones y 2 constantes particulares, la vamos a indicar con una letra B cursiva, y a esas, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, esa 6 supla se va a llamar álgebra de Boole si cumplen algunas condiciones. ¿Qué le vamos a pedir? Además de que sea cerrada, las operaciones vamos a pedir que X supremo Y sea lo mismo que Y supremo X. Que X ínfimo Y sea lo mismo que Y ínfimo X. Después vamos a pedir que X ínfimo Y supremo Z sea lo mismo que X ínfimo Y supremo X ínfimo Z. Es decir, pedimos la conmutatividad de las dos de la supremo y de la ínfimo. Pedimos que haya una distributividad del ínfimo en el supremo y también una distributividad del supremo en el ínfimo. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar esto de íntimo y supremo que me perdí? Se llaman así. Hay una operación, esta se llama supremo. Y esta se llama ínfimo. Son nombres. Tiene su razón de ser, pero no importa. Aprenderlas como supremo y como ínfimo. El supremo entre dos elementos viene a ser, pensarla como la unión. Esa viene a rescatarlo de la unión. Si vos tenías en el álgebra que dibujamos recién, si acá tenías el 1 y el 4, entonces fabricabas la unión, que era el 1, 4, que es más grande que los dos. Y de los más grandes que los dos es el más chico de los más grandes.
Por eso se llama supremo. Porque también tenés otro, que es el 1, 4, 5, que es más grande que el 1 y es más grande que el 4, ¿no? Es más grande que el 1 y más grande que el 4, pero de los más grandes, del 1 y el 4, el más chico de los más grandes es el 1, 4. Por eso es que se llama supremo la operación. Viene a Entonces, ser lo el que hace supremo vendría a ser una unión. Viene a ser una unión, exactamente, desde el punto Y de el vista del íntimo conjunto, sería una la unión. intersección. Y el ínfimo es la intersección, exactamente. Ok, Es el listo. más chico, para pensarlo intuitivamente, es el más chico que está contenido a la vez en X y en Y. Si lo pensás como intersección. Y bueno, y ahora me falta, estaba escribiendo la distributividad del supremo en el ínfimo. ¿Y el supremo qué sería el más grande? ¿Cómo? ¿El supremo qué sería el más grande? El supremo es más grande que los dos, pero el más chico de los más grandes. Bien. Es el más chico de los más grandes. Fíjate que si vos pensás en el dibujito de hace un rato, acá arriba, el que estaba arriba de todo era el 1, 4 y 5, ¿no es cierto? O sea que el 1 está, y el 4, los dos son más chicos que el 1, 4, 5. Y son más chicos que el 1, 4 también. Pero ¿cuál es el más chico de los que están por arriba del 1, 4? Y el más chico de los que están por arriba del 1, perdón, del 1 y el 4 por separado, es el 1, 4. ¿Está bien? Este es la unión de estos dos. La unión, me gustaría que le miraran con detalle. Ese sería el supremo, profe. Sí, este es el supremo. El supremo es el 1, 4. Ah, bien. El supremo es el 1, 4. Acuérdense que lo que yo estoy haciendo es allá generalizando lo que pasa, la unión, intersección, complemento, vacío y H. Entonces estoy pidiendo las propiedades que pasan acá, las estoy pidiendo en general. Entonces, en el apunte, en el video que hice el año pasado de álgebras de Boole, que es largo, reconozco que es largo, pero vale la pena que lo miren, porque ahí se explica con todo detalle el porqué de las operaciones, de que la unión en realidad es el más chico de los conjuntos que realiza, que están por arriba de cada uno de los que hace la unión. ¿No? Y que la intersección es el más grande de los más chicos de los que hacen la intersección. Bueno, eso es lo que pasa acá. Es decir, la palabra supremo en conjuntos ordenados significa que es un conjunto que está por arriba de estos elementos, pero es el más chico de todos. Y el ínfimo es un elemento que está por abajo de los dos, pero es el más grande de todos. A eso se llama supremo y a eso se llama ínfimo. Para mí, si el álgebra de Boole se la piensa como conjunto ordenado, se entiende bien por qué la definición de las operaciones es así. Nosotros lo que tenemos a mano son las propiedades de la unión, que ahora estoy borrando y reemplazando por estas cosas. Bien. La propiedad asociativa, fíjense que yo no la estoy poniendo ni para el supremo ni para el ínfimo. Esa se puede poner o no, depende de quién haga la axiomatización, a veces se pone o no se pone. ¿A qué se llama axioma? A ver, son estas propiedades que le exigimos para que algo sea un álgebra de Boole. Después lo que vamos a exigir es, vamos a exigir que X, supremo vacío,
me dé X para cualquier X, que X ínfimo 1, perdón, vacío, puse el 0, costumbre, 1 me dé X, y después le vamos a pedir que el complemento tenga la siguiente propiedad, que X supremo su complemento me dé el 1, y que X ínfimo su complemento me dé el 0. Es decir, estamos generalizando, fíjense, esta propiedad, estamos generalizando esta propiedad para esta operación de complemento. Así queda definido el complemento. El complemento de cualquier elemento existe y tiene que cumplir que X supremo su complemento del 1, X ínfimo su complemento de el 0. A ver si me olvidé alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 8 propiedades son las que se piden siempre para definir un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole, repito, es un conjunto de donde pertenecen estos X e Y que aparecen escritos por la pizarra, donde hay dos operaciones, una que se llama supremo, otra que se llama ínfimo y otra que es el complemento. Y estas operaciones tienen que cumplir con respecto a un elemento distinguido 0 y un elemento distinguido 1, estas propiedades. Hay otras, como les decía, y son la asociatividad de las operaciones. Puede ser que en algún libro se encuentren escritas como operaciones o propiedades necesarias que tengan que cumplirse, pero en realidad se pueden demostrar. Yo las escribo porque es útil tenerlas a mano. Se cumplen. Ahora, también, y en el apunte, aparece que en muchos libros de informática, cuando tratan el tema de álgebra de Boole, en lugar de usar el símbolo supremo e ínfimo, usan, en lugar del sub e ínfimo, usan más y punto. Y obviamente que el más se cambia por esto y el punto cambia a esto. O sea que son las mismas propiedades y voy a escribir más y punto. Donde diga supremo voy a poner un más, donde diga ínfimo voy a poner un punto y le vamos a exigir lo mismo. Son notaciones. Sí, profe, en el apunte está así. En el apunte está de las dos maneras. En el apunte está de las dos maneras. Y después dice que va a seguir con esta notación de más y punto. Cualquiera de las dos se puede usar. Obviamente que cuando uno usa una no las mezcla, ¿no? O usás más con punto o usás supremo, techito y sombrerito. Se usa una sola. O te agencias de esta notación o esta, ¿no? O usás esto o usás este par de notación. Entonces, da lo mismo porque le estás pidiendo lo mismo. Un álgebra de Boole es una sextupla donde hay un conjunto no vacío, porque el 0 pertenece y el 1 también, o sea que no es vacío, que tenga dos operaciones binarias y una de complemento, que cumplan todas estas propiedades. ¿Está bien? Lo podéis escribir, esas operaciones simbolizadas con más y punto, o simbolizadas con supremo ínfimo. No
cambia la situación. En el apunte dice que vamos a seguir usando esto. Bueno, así como vimos el ejemplo de álgebra de Boole de las partes, que tiene la particularidad de ser el inspirador de Boole y de Morgan para haber ideado esta estructura, hay un ejemplo también muy interesante, que lo podríamos pensar como ejemplo primitivo también, y es cuando B tiene nada más que dos elementos, porque piensen que tiene que tener, para hacer una álgebra de Boole hay que tener al menos dos elementos, ¿no? El 0 y el 1. Estos dos los tiene que tener. Entonces vamos a mirar una álgebra de Boole cuyos únicos elementos son el 0 y el 1. Y ahora vamos a ver cómo definimos las operaciones en esta álgebra, en este conjunto, para que me dé una álgebra de Boole. Entonces vamos a considerar una álgebra de Boole cuyo B es este que está acá, una operación de suma, una operación de producto, una operación de complemento, el 0 y el 1. No tiene más que eso como elementos. Entonces tenemos que hacer, vamos a definir una tabla de sumar, una tabla de multiplicar y una tabla de complemento. Entonces, tenemos que saber cómo sumamos estos elementos. Tenemos nada más que el 0 y el 1. Y nosotros queremos que nos resulte una álgebra de Boole. Entonces, fíjense, lo que queremos es que el 0 sea neutro. Porque esto lo que quiere decir es que el 0 es neutro para la suma. Entonces, 0 más 0 me tiene que dar 0. Y 0 más 1 me tiene que dar 1. 1 más 0 me tiene que dar 1, y 1 más 1 me da 1. Acuérdense que esta interpretación era que ¿se acuerdan en el conjunto de las partes? Y si ustedes tenían el conjunto unitario 4, por ejemplo, y lo unían con el 1, 5, esto les daba H, pero también si tenían el 1 unido con H, eso también les daba H. Nunca se podían pasar de H. Entonces, siempre les daba H la operación de un conjunto unido con H, les daba H. Nunca se iban a pasar de ahí. Bueno, acá es lo mismo. Cuando hacen 1 más 1, da 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el más grande de todos. Después se va a demostrar, bueno, en un álgebra de Boole, que siempre sumando con 1 me quedo en 1. Bueno, acá tengo que definir la tabla de multiplicar. A ver, vamos a mirar un poco por qué me va a resultar de tal manera. Fíjense que el 1 es neutro para la multiplicación. Entonces, multiplicando por el 1, me tiene que dar el mismo elemento. Entonces, eso me dice ya que 0 por 1 me tiene que dar 1. 1 por 0 me tiene que dar 0. ¿Está bien? Porque el 1 es neutro. Y 1 por 1 me tiene que dar 1. Y 0 por 0, como el 0 es el más chico de todos, me va a dar 0. Entonces, esta es la tabla de multiplicar. 0 por 0, multiplicar por 0. Acá creo que me equivoqué, ¿no? 0 por 1 me tiene que dar 0. Porque es neutro el 1, ¿no? El 1 es neutro, no sé qué dije. Entonces 0 por 1 es 0. Voy a revisar, porque usted me dio 0. Por 0, 0, 0 por 1, 0. El 1 es neutro, o sea que acá da 0. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Bien.
¿Cómo es el complemento? Del 0 y del 1. El complemento tiene que cumplir que sumado con el elemento, el complemento tiene que cumplir que sumado con el elemento me dé 1. Entonces, acá ¿qué tengo que poner? Y tengo que poner el 1. Porque 1 más 0 da 1. ¿No? 1 más 0 da 1. ¿Y cuál va a ser el complemento del 1? Y el complemento del 1 tiene que ser tal que verifique que sumado con el 1 me dé 1 y que multiplicado con el 1 me dé 0. Por lo tanto, acá va a tener que ser 0. Entonces, esta es la tabla de suma y esta es la tabla de multiplicación en esta álgebra, que los únicos elementos que tiene son 0 y 1. Fíjense que esto es como un sistema binario, ¿no? Es un sistema binario que le sirve para pensar en ¿qué cosa? Para pensar en circuitos eléctricos y también en computación. ¿Cuál es el dibujito acá? Bueno, el dibujito es elemental. El 0 es el más chico de todos y el 1 está acá arriba. Ese es el dibujo de la álgebra de Boole dada por esta tabla. Bien. Ahora hay una álgebra que se llama B2. Es B por B. El conjunto subyacente es el producto cartesiano. Es decir, que son los pares 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. B2 es eso, y ahora lo que queremos hacer es definir en una B2, cuyo conjunto subyacente es B por B, una operación de suma nueva, una operación de producto nueva, una operación de complemento, ¿quién es el 0 acá? Y el 1 de B2. Queremos ver quiénes son. Entonces, las operaciones se van a definir componente a componente. Las operaciones se definen componente a componente. ¿Qué quiero decir cuando digo componente a componente? Es decir, cuando tengo el par 0, 0, lo voy a sumar, y esto es nuevo, es lo que estoy definiendo, con el par, por ejemplo, 1, 0. Esto también es nuevo, pero ya lo tengo definido. Entonces quiero decir qué significará sumar estos dos pares. Bueno, suma, como sabés sumar en B, el 0 más el 1 y el 0 más el 0. Esto es como está en B. Y nosotros 0 más 1 nos da 1, 0 más 0 nos da 0. Fíjense que el 0, 0, cuando sumó al 1, 0, me devuelve el 1, 0. Si el 0, 0, ¿con qué otro lo puedo sumar? Con el 1, 0. Con el 0, 1. Entonces, esta es la nueva que estoy definiendo. Y va a ser la suma en B de ¿quiénes? De 0 más 0, 0 más 1. Esta es en B. ¿Y cómo se suma el 0 más 0? Da 0. Y 0 más 1 da 1. Entonces, el 0, 0, cuando sumo estos dos, me devuelven este segundo, ¿no? Después es fácil probar que es conmutativa, todo. Eso les dejo a ustedes para que prueben que son conmutativos.
Después si tienen el 0, 0, más el 0, 0 lo hacen solos, más el 1, 1, esto es lo nuevo, van a sumar en B cada una de las componentes, es decir, va a ser 0 más 1, 0 más 1. Y 0 más 1 lo buscan acá arriba, 0 más 1 da 1, ¿no? Cero, 0 más 0, 0 lo hacen ustedes. Es decir, que el neutro de B2 es 0, 0. Es el parcito de ceros. Ahora vamos a buscar, vamos a hacer la multiplicación. La multiplicación. Es multiplicación componente a componente. Entonces acá va a ser 0 por 1, 0 por 0. Por lo que pasa con el 0, ¿se acuerdan que absorbe? O sea que les va a dar 0, 0. Acá, hagan la cuenta, les va a dar 0 por 0, 0 por 1, les va a dar 0, 0. Y acá también 0 por 1, 0 por 1, va a dar 0, 0. Es decir, que se verifica, bueno, algo que no pusimos, pero que multiplicado por 0 da 0. ¿Qué pasa si multiplicamos cualquier cosa por 1, 1? Yo no estoy probando todos los axiomas, sino que les dejo que ustedes prueben algunos, pero les digo cómo se hace. Y el 1, 1 por 0, 0, ¿no? Es multiplicar componente a componente. Multiplicar componente a componente. La nueva operación que están definiendo, ¿dónde? En B2. Entonces acá sería 1 por 0, 1 por 0. Eso va a dar 0, 0. Cuando multiplican 1, 1 por 1, 0, va a ser 1, 1, 1, 0. Y esto va a dar 1, 0. Cuando multiplican acá cada componente por 1, 1, va a ser 1, 0, 1, 1. Es decir, que va a dar 0, 1. Y si multiplican 1 por 1, 1 por 1, va a dar 1, 1. Es decir, que se dan cuenta que multiplicando por 1, 1, cualquiera de los pares le da el otro par que no es el 1, 1, o el 1, 1 en el último caso. Es decir, que el 1, 1 es el 1 que llamábamos gordito de B2. Es decir, que el neutro para la multiplicación es el par 1, 1. Y el complemento, ¿cómo se define? Tomar complemento en cada componente. ¿Cómo se define en esta? Es tomar complemento en cada componente. Entonces, si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es el complemento del par 1, 0? Significa el 1 complemento, 0 complemento. El 1 complemento es 0. Y el 0 complemento es el 1. Es decir, que el complemento de 1, 0 es 0, 1. El complemento de 0, 0 va a ser el complemento de 0, complemento de 0. Y eso es 1, 1. El complemento
de 1, 1, obviamente que el complemento devuelve, o sea que va a ser el 1 complemento, va a ser 0, 0. Y me falta el complemento del 0, 1, que va a tener que ser el 1, 0. Esto da 1, 0. Bueno, así definidas las cosas, es fácil ver que en esta B2, por cómo hemos definido las operaciones, esta B2 cumple todas estas propiedades. Es decir, que también podemos pensar que esto, realmente esto es una álgebra de Boole. ¿Cuál es el dibujo de esta álgebra de Boole? El dibujo de B2 es, tenemos el 0, 0 acá abajo. Después, hacia un lado tenemos el 1, 0. Hacia el otro tenemos el 0, 1. Da lo mismo quién viene de este lado y quién del otro, eso no importa. Y acá arriba tenemos el 1, 1. Este es el dibujo de esta álgebra de Boole con las operaciones que hemos definido. Abajo de todo está el 0, 0, que es el 0 de esta álgebra. Y arriba de todo está el 1, 1, que es el 1 de esta álgebra. El 1, 0 y el 0, 1 son incomparables. Uno es el complemento del otro. Comparables en cuanto al orden, ¿no? Y, bueno, ya hemos definido cómo son las operaciones, lo que significa que les quedan que ustedes comprueben alguno de estos axiomas, compruébenlos, hagan las cuentas para comprobar todos, para así practican. Usen la notación de suma, que es lo que hemos puesto ahí. ¿Quieren que hagamos alguna? Todavía tenemos tiempo. Profe, y en ese dibujo no hace falta poner el 0 y el 1 solos. No, es que no, el 0, el 1 solo es el 1, 1. Y el 0, 0 es el 0 solo, digamos. O sea, no existe un 0 y 1 separados como tal, sino ya vienen en pares, para este Claro, caso. porque fíjate que los elementos de acá son pares ordenados. Entonces, el que funciona como 0 es el par 0, 0. Y el que funciona como 1 es el par 1, 1. Y el vacío sí lo podría agregar si hago una línea hacia abajo. El No, vacío está por los conjuntos. no, porque no pertenece al conjunto. Vos pensás que si vos pones un elemento acá abajo, 0, ese elemento suelto, si no es un par ordenado, no vive en este conjunto. ¿De acuerdo? Porque vos estás definiendo, en el álgebra de Boole, los elementos tienen que pertenecer al conjunto. Y el número, Entiendo. el 0 suelto, no pertenece a B2. Porque los No, elementos... pero yo me refiero como a un vacío. No existe vacío como tal en la álgebra de Boolean. No. Esa es la pregunta. Gracias. No. Hay un elemento que se comporta como si fuera el vacío con respecto a la operación de unión, que es justamente el par 0, 0. Se comporta así, pero no lo tengo el vacío dentro, lo tengo como, digamos, el vacío está dentro de cualquier conjunto, pero no es un elemento del conjunto. Está contenido en el conjunto, pero no opera con los elementos del conjunto. Suponete, el vacío está contenido en los números naturales, porque los números naturales son un conjunto, pero el vacío no lo sumás con el 4. ¿Está bien?
Entonces no podría sumar el vacío con un par. ¿Entendido? A ver, vamos a probar que verifica esa álgebra con las operaciones que dimos, verifican algunos de los axiomas. Por ejemplo, que si ustedes tienen 1, 0 más 0, 1, por ejemplo, esto, de acuerdo a la definición, es 1 más 0, 1 más 1. ¿Está bien? Como las teníamos definidas en B. 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Si hacemos 0, 1 más 0, 1, perdón, más 1, 0, perdón. Esto va a ser 0 más 1, 1 más 0. ¿Qué hice yo acá? 0, 1 más 1, 0 estoy sumando, ¿no? Estoy dando vuelta a estas cosas. Entonces, esto es 0 más 1, 1 más 0. Y esto también da 1, 1. Entonces, sumar este elemento más este da lo mismo que cambiarle el orden, el resultado es el mismo. Bueno, ¿qué están buscando? ¿Qué están probando? Bueno, para este par, ¿qué pasa si pusieran el 0, 0? Ya vimos que era neutro este. Entonces me iba a dar el 1, 0. Si hacen el 1, 0 más 0, 0, ya hemos probado que esto era neutro, se me va a dar el 1, 0. Si cambiando el orden me da lo mismo. Lo mismo para, ¿qué falta? Con el 1, con el 0, 1, por ejemplo. El 0, 1 más el 0, 0, van a probar que esto es 0 más 0, 1 más 0. Y esto es 0, 1. Si hacen al revés, 0, 0 más 0, 1, va a ser 0 más 0 más 0 más 1. Y esto da lo mismo. Y después hay que probar qué pasa con el 1, 1. Son propiedades, estamos probando la conmutatividad. Falta un caso, ¿no? Falta el 1, 1 con cualquiera. Y probar que da lo mismo para un lado que para el otro. Eso se lo dejo a ustedes. Simplemente son verificaciones. Acá no hay nada raro porque el conjunto es finito. Entonces hay que hacer las cuentitas y nada más. Falta el 1, 1 con cualquiera y prueben que pueden cambiarse el orden. ¿Qué quiere decir con cualquiera? Hacen esta y la dan la vuelta. Hacen el 1, 1 con el 1, 0 y al revés, hacen el 1, 1 con el 0, 1 y al revés el orden y hacen el 1, 1 con el 1, 1. Obviamente que al revés el orden va a dar lo mismo. Bueno, entonces hagan eso para verificar la conmutatividad de la suma. Si ahora hacemos vamos a mirar cómo sería la conmutatividad de la multiplicación o puntito. Entonces esto será 1, 0, 1, 0, por definición, ¿no? Se multiplica componente a componente. 1 por 0 da 0, 1 por 0 da 0. Si cambian el orden, ¿qué quiere decir cambiar el orden? Hacen 0, 0 por 1, 1. Entonces va a ser 0 por 1, 0 por 1. Y esto también da 0, 0. O sea que son iguales. Bueno, hay que hacer 1, 1 por 1, 0. Eso va a dar 1 por 1, 1 por 0. De acuerdo a como está definido en B2, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0. Y ahora van a hacer 1, 0 por 1, 1. Y van a ver que da lo mismo. Toda esta cuenta hay que probar todas las propiedades
elemento, elemento. No son más que cuentas. Son cuentitas. ¿Usando qué? La tabla de sumar, la tabla de multiplicar. Entonces tienen que verificar esta propiedad, para cuántos elementos. Y bueno, son 4. 4 por 4, 16 comprobaciones que tienen que hacer en cada caso. Lo mismo que tienen que probar a mano estas propiedades. Estas fueron como las definimos, recién las comprobamos. Si quieren, verifíquenlas de nuevo. Pero no hay, en este caso, si ustedes quieren probar que efectivamente es un álgebra de Boole, hay que probar que se verifican esos axiomas. ¿Qué quiere decir esos axiomas? Porque para que algo sea un álgebra de Boole, tiene que verificar estas condiciones. Estas condiciones que le imponemos se llaman axiomas. Son las condiciones que tiene que verificar un conjunto y sus operaciones que hemos definido para hacer un álgebra de Boole. ¿Se entiende eso? Sí. Exacto. Hay que hacer las cuentas. A ver. No sé a qué se refería a la distribución. Acá, por ejemplo, tenés que probar que 1, 0 más, pongamos 1, 0 por 1, 1, si esto da lo mismo que 1, 0 más 1, 0 por 1, 0 más 1, 1. Es más, se distribuye en la multiplicación. Entonces, x más y por x más z. Esta en los números comunes no la tenemos. La que tenemos en los números comunes es esta. La distributividad del punto en la suma. Acá, en las álgebras de Boole, se da la distributividad de la suma en el punto. Entonces es x más y por x más z. En este ejemplo sería que si vos tenés 1, 0, porque los elementos son estos, 1, 0 más una multiplicación, tenés que ver si eso da lo mismo que sumarle el 1, 0 al 1, 0 y multiplicarlo con la suma del 1, 0 con el 1, 1. Vamos a ver. Si acá vamos a calcular primero el primer miembro. Este primer miembro es 1, 0 más, y 1, 0 por 1, 1, de acuerdo a la definición, es 1 por 1, 0 por 1. 1, 0, y esta cuenta da 1 por 1, 1, y 0 por 1, 0. Y ahora tengo que seguir resolviendo. Esto más esto es 1 más 1, 0 más 0. 1 más 1 es 1, 0. Es decir, que toda esta cuenta, que es el primer miembro, nos dio 1, 0. Ahora vamos a calcular el segundo miembro. Bien, el primer miembro, que es esto, que es lo que desarrollé acá, nos dio 1, 0. Por pizarrón, ahorrando, voy a dejar 1, 0. Ahora vamos a... Ya sabíamos que nos iba a dar eso, porque piensen que el 1, 1 es el neutro, ¿no? Entonces iba a ser 1, 1 más... Bueno, pero no importa. Yo hice la cuenta para no traer otra cosa. Ahora vamos a calcular
1, 0 más 1, 0. A esto lo vamos a multiplicar por 1, 0 más 1, 1. 1, 0 más 1, 0 es 1 más 1, 0 más 0. Y a esto lo tengo que multiplicar por el resultado de sumar estos dos. ¿Qué es sumar estos dos? Es 1 más 1, 0 más 1. El primer par, 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Y eso lo voy a multiplicar por el par 1 más 1 es 1, 0 más 1 es 1. Y cuando multiplique estos dos, como este neutro me va a dar este, pero vamos a dar cuenta, por las dudas alguno la quiera. Va a ser componente a componente, entonces 1 por 1, 0 por 1. 1 por 1 es 1, 0 por 1 es 0. O sea que esto también nos da 1, 0. Digo para adelante porque se me acabó el pizarrón atrás. Entonces el segundo miembro es este que está acá, que es lo que desarrollamos en este lugar, también nos dio 1, 0, nos dio lo mismo que el anterior. Entonces, ¿qué hice? Comprobé para un caso particular que esto vale. Ustedes tendrán que hacerlo para los otros casos. Tienen varias combinaciones para hacer, ¿no? Porque acá lo hicimos para dos elementos, digamos. Hay que hacerlo para cualquier elemento que viva acá adentro. Sí que pueden simplificar un poco las cosas, porque ya han probado que el 0, 0 es neutro para la suma, y han probado que el 1, 1 es neutro para la multiplicación. Entonces, algunos casos de este planteo se van a achicar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si ustedes tienen que comprobar, me refiero a lo siguiente. Si ponen 0, 0 más, acá pueden poner y z cualquier cosa. ¿Qué quiero decir? 1, 0 más 0, 1, por ejemplo, para poner cosas distintas. Ustedes saben que 0 más esto, como 0, 0 es neutro, va a dar esto. Y si suman estos dos, les da 1, 1. Muy bien. Acá yo desarrollé el primer... perdón, era un por. Discúlpenme. Me quiero apurar y les hago perder más tiempo. Entonces va a ser 1 por 0, 0 por 1. Y esta cuenta va a dar 0, 0. El resultado de esa cuenta es 0, 0. Ahora vamos a hacer la cuenta que aparece en el segundo miembro. ¿Cuál es la cuenta que aparece en el segundo miembro? Es 0, 0 sumado con 1, 0, y eso multiplicado por 0, 0 más 0, 1. ¿Por qué? Porque está jugando, de X está jugando el 0, 0, de Y el 1, 0 y el Z es el 0, 1. Hicimos el primer miembro, el resultado nos dio 0, 0. Ahora vamos a hacer el segundo miembro, que es X y XZ. Entonces, vamos a ver qué nos da. De acuerdo a la suma, es sumar componente a componente. Entonces, 0 más 1, 0 más 0. A eso lo tengo que multiplicar por el par que se obtenga acá. 0 con este va a dar 0, 1, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Acá fíjense que da 1, 0, porque el 0 es neutro, o sea que acá les queda 1, 0,
por 0,1. ¿Y cómo se hace esa cuenta de multiplicar? Va a ser 1 por 0, 0 por 1. Y obviamente que esto nos dio 0, 0. Es decir, nos dio lo mismo. Entonces, ¿esto terminó? No. Hay que probar para todos, ¿eh? Hicimos una pseudo comprobación y ustedes tienen que verificar que esta asociatividad, perdón, esta distributividad se verifica para cualquiera, esta distributividad se verifica para cualquiera. Estas se construyeron así los pares, en realidad no van a tener problema, pero estas y estas hay que hacerlas. Hay que hacer las cuentas de todas las combinaciones posibles. Profe, Sí, 1 por 0 no es 1. ¿No le da 1, 1? 1 por 0 da 0. 1 por 0 es 0. Fíjate, cualquiera sea el x, por 1 da x. Lo que da 1 sería 1 más 0 da 1. Pero 1 por 0 es 0. Bien, bien, gracias. Mirá la tabla. Bueno, ahora no está mal la tabla, pero la tabla de sumar en B era así. Pero fíjate que el axioma que le pedís es que el 1 es neutro para el punto. Entonces 1 por 0 te tiene que dar 0. Y el 0 es neutro para la suma. Entonces 0 más cualquier cosa, te da la cualquier cosa, digámoslo así brutalmente. 1 por 1 es 1. Y 0 por 0 es 0. Bien. Bueno, con esto paramos hoy. Les dejo a ustedes mucha tarea. Mucha tarea. Verificar que en B2 se cumplen todos estos axiomas los que yo no probé. Y mirar el video del año pasado sobre álgebras de Boole que hice yo, que es largo, muy largo, pero ahí van a entender bastante de álgebras de Boole. Hoy vamos a terminar 5 minutos antes. ¿Saben por qué? Porque la clase ha sido muy pesada. Bien, vamos a detenerla.